Sexo, poder y control, lo que la filosofía estoica enseña sobre los deseos humanos. En nuestra cultura moderna, el sexo y el poder están a menudo entrelazados con nuestras percepciones de éxito y control. La búsqueda de placer, la manipulación y la lucha por la influencia pueden parecer componentes inevitables de una vida plena. Pero, ¿qué enseñanzas nos ofrece el estoicismo sobre estos deseos tan intensos? La filosofía estoica, conocida por su enfoque en la autodisciplina y la serenidad, ofrece una perspectiva única y reveladora sobre cómo manejar estos deseos sin ser dominado por ellos. Vamos a desentrañar cómo los estoicos ven el equilibrio entre el deseo y el control, y cómo sus principios pueden ayudarnos a navegar en un mundo lleno de tentaciones y aspiraciones. Prepárate para una reflexión profunda que desafiará tus ideas sobre el deseo y el poder. Empecemos. Sexo, poder y control, lo que la filosofía estoica enseña sobre los deseos humanos. Había una vez un hombre, un rey poderoso que había conquistado tierras, ejércitos y corazones. Su influencia era tal que, con solo una palabra, podía someter a miles, y con una mirada, encender deseos en cualquiera que cruzara su camino. Pero en su castillo dorado, rodeado de lujos, mujeres y sirvientes que cumplían cada uno de sus caprichos, el rey se sentía inquieto. Cuanto más tenía, más vacía se volvía su alma. Este rey era consciente de su poder, de la seducción que ejercía sobre los demás. Pero también sabía que, a pesar de su control externo, dentro de sí mismo estaba atrapado. Las pasiones, los deseos, lo consumían en silencio. Deseaba más poder, más cuerpos, más control. Lo que no sabía era que se estaba esclavizando a sí mismo. Sus deseos, lejos de ser el premio que creía merecer, eran cadenas invisibles que lo mantenían alejado de la verdadera libertad. Una noche, mientras miraba las estrellas desde su balcón, apareció un anciano sabio, un estoico que había viajado desde tierras lejanas para impartir sus enseñanzas. El rey, curioso, lo invitó a su palacio, deseando aprender de su sabiduría. «Dime, sabio», dijo el rey, «¿qué puedes enseñarme sobre el poder y los deseos? Yo ya lo tengo todo, pero aún así, no encuentro paz». El sabio lo miró con calma, su expresión era serena, imperturbable. «Lo que crees que posees, en realidad te posee a ti», respondió el sabio. «Los deseos humanos son como un fuego. Al principio, su calor es tentador, pero si lo alimentas demasiado, te consume». El rey se rió. «Hablas como un hombre que nunca ha conocido el placer del poder o el deseo de la carne. ¿Cómo puedes entender lo que es vivir como yo?». El sabio lo observó en silencio antes de responder. «Conozco el poder mejor que tú, porque no soy su esclavo», dijo en voz baja, pero firme. «Tú piensas que gobernar es someter, que el deseo te hace más humano, que el control es la clave de la grandeza. Pero el verdadero poder no es dominar a los demás, es dominarte a ti mismo». El rey frunció el ceño, su mente comenzaba a cuestionarse. «¿Y qué me dices del deseo?», preguntó. «El deseo de la carne, del placer. ¿Acaso no es eso parte de nuestra naturaleza?». El sabio asintió. «Claro que lo es», dijo. «Pero los deseos, aunque naturales, no son más que impulsos. El problema es cuando confundes esos impulsos con necesidades. El sexo, el poder, el control, son espejismos que te hacen creer que necesitas más para ser completo. Pero cuanto más te entregas a ellos, más vacío te vuelves. No porque el placer sea malo, sino porque te distrae de lo único que realmente importa, el control sobre tu mente». El rey, intrigado, le pidió que explicara más. Y entonces, el sabio comenzó a contar una parábola. «Imagina a un hombre caminando por un desierto», dijo el sabio. «Tiene sed, y en la distancia ve un oasis. Corriendo hacia él, se lanza al agua, bebiendo hasta saciarse. Pero cuanto más bebe, más sediento se siente. El agua es fresca, deliciosa, pero nunca es suficiente. Así son los deseos humanos. Crees que cuando los alcanzas, te llenarán, pero cuanto más los persigues, más insatisfecho te vuelves. El sexo, el poder y el control son como ese oasis. Parecen prometerte lo que deseas, pero al final, no te ofrecen más que una sed infinita», continuó el sabio.
Y lo que los estoicos entendieron es que la verdadera libertad no está en satisfacer cada impulso, sino en aprender a no depender de ellos. No te estoy diciendo que renuncies a los placeres, sino que aprendas a no ser su esclavo. El rey quedó en silencio. ¿Y cómo logro eso?, preguntó finalmente. ¿Cómo puedo dominar mis deseos sin reprimirlos? El sabio sonrió. El secreto no está en reprimir ni en entregarse ciegamente. El secreto está en entender que los deseos no te definen. El poder que crees que tienes sobre los demás es una ilusión, porque mientras sigas atado a tus pasiones, nunca serás verdaderamente libre. Los estoicos enseñan que el único control que importa es el control sobre ti mismo. Si puedes mirar el placer y no dejarte arrastrar por él, si puedes tener poder y no dejar que te corrompa, entonces habrás encontrado el equilibrio. Y en ese equilibrio está la verdadera grandeza. El rey, pensativo, miró hacia el horizonte. Empezaba a darse cuenta de que, aunque había conquistado reinos, no había conquistado el suyo propio. Había buscado el control sobre los demás, pero había perdido el control sobre su mente. Había perseguido el poder externo, sin darse cuenta de que el verdadero poder es interno. Esa noche, el rey comprendió lo que los estoicos querían decir cuando hablaban de deseos humanos. El poder no estaba en gobernar a los demás, ni en ceder ante cada impulso. El poder real era la capacidad de mirar el deseo de frente, de entenderlo, y luego dejarlo ir sin que lo dominara. Ese era el mayor acto de control, y la mayor lección que podía aprender. El sabio, viendo que el rey había comprendido, se levantó para irse. Pero antes de partir, le dijo una última cosa: recuerda esto, joven rey. El sexo, el poder y el control no son tus enemigos. Pero tampoco son tus amigos. Son simplemente sombras. Y las sombras solo tienen el poder que tú les das. El rey observó al sabio desaparecer en la oscuridad, sabiendo que su vida nunca sería la misma. Había visto la verdad: el control no se trataba de dominar a los demás, sino de liberarse de uno mismo. Y en esa liberación, finalmente encontró la paz que tanto había anhelado. Reflexión final. La filosofía estoica no rechaza los deseos humanos, pero nos enseña que no deben gobernarnos. Sexo, poder y control son parte de la naturaleza, pero la verdadera libertad reside en aprender a no ser esclavos de nuestros impulsos. ¿Puedes controlar tus deseos, o ellos te controlan a ti? Ahí radica el verdadero desafío del estoicismo. Y así concluye nuestro análisis sobre cómo la filosofía estoica aborda el sexo, el poder y el control en relación con los deseos humanos. Espero que hayas encontrado valiosas las perspectivas ofrecidas y que te ayuden a manejar estos deseos con mayor equilibrio y claridad. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos que exploran temas profundos y transformadores. Activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad en busca de una vida más consciente. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.